Bueno, entonces, si nosotros miramos esta gráfica, vemos que esta gráfica tiene una serie de puntos representativos importantes. ¿Qué me dicen? Esto es un área de corte. ¿Por qué? Porque el terreno natural va por aquí, por esta parte. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían las figuras geométricas que yo puedo representar ahí? Miren que aquí están triángulos y trapecios, que son unas figuras como más conocidas, más fácil de utilizar. El triángulo, el primero que nos indican aquí sería el triángulo 8, 6, 5. ¿Cuál es el punto 8? Este que está en la mitad, el punto 6 y el punto 5, es decir, que sería todo este triángulo que está aquí. El triángulo 8, 2, 3. El 8 es este, el 2 es este y el 3 es este. El triángulo 8, 0, 5. El 8, el 0, el 5. Entonces aquí tenemos otro triangulito. El triángulo 803 sería este, el 0 que está aquí y el 3 que está abajo. Entonces estaríamos hablando de este triángulo que está acá. Listo. Además de eso tendríamos el triángulo 0, 4, 5. El 0 es este, el 4 es este, el 5 es este. Entonces tendríamos toda esta zona de aquí. Tendríamos el triángulo 0, 4, 3. Entonces tendríamos este que está acá. Si nos hemos dado cuenta, hemos marcado todo el área que tenemos. Le estaríamos restando el triángulo, voy a colocarlo ahora en otro color, voy a colocarlo en azul, el triángulo 1, 0, 7. ¿Cuál es el punto 1? Este de aquí, el 0 es este y el 7 es este, es decir, que sería todo este triangulito que está aquí. Y el trapecio 1, 7, 6, 2. El 1 es este, el 7 es este, 6 y 2. Entonces sería toda esta zona de acá que nos estaría formando el trapecio. Así, nosotros podemos estimar la zona naranja, que fue la que nos quedó, de las restas de todo lo naranja menos lo azul. O sea, ahí tendríamos el área de corte de esa zona en la que nosotros vamos a trabajar. Es un trabajo un poco dispendioso, es un trabajo que requiere de mirar mucho las gráficas, mirar los puntos, empezar a ver cómo calcular las áreas de esos triángulos. ¿Por qué? Porque tocaría entonces hallar el área de cada uno de los triángulos que tenemos y restarle el triángulo y el trapecio que nosotros damos. Entonces, muchas veces estas medidas no van a ser del todo fáciles para hacerlo o requieren mucho tiempo de inversión al momento de hacerlo. Hay un tercer método que es el método de las coordenadas por vértice, que es coger esta misma figura y a cada uno, así como la figura anterior que tenía unos puntos, yo le voy a dar un nombre, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos puntos van a demarcar mi figura. Tengo aquí el 0, tengo entonces, vamos a colocarlo más grandecito, y el punto más grande también, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ya, miren que esta zona azul que he marcado es la misma zona que me quedó aquí en naranja solamente. ¿Cómo calculo yo el área de esa zona? Con los vértices de cada uno de los puntos que yo he marcado. Entonces los vértices los asumimos como si fueran unas coordenadas, pero entonces yo necesito una distancia X y una distancia Y.
Entonces, ¿a partir de qué vamos a hacer esas distancias X y? A partir de un origen. En este caso, el origen que se tiene aquí es este punto de arriba, y a partir de ahí todo lo que esté para arriba es positivo, todo lo que esté para abajo negativo, a la derecha positiva, a la izquierda negativa. Y así vamos a ir sumando elementos y distancias y nos permiten hallar las coordenadas de cada uno de los vértices que tenemos. Teniendo estas coordenadas, yo puedo aplicar lo que se conoce como la regla de las cruces, que no es otra cosa que multiplicar de manera diagonal unos datos y luego restarle los otros datos que están en diagonal. Es decir, ahí hay unas líneas punteadas y unas líneas continuas. Se suman todos los datos que se obtienen de multiplicar en diagonal con las líneas continuas y se les restan los valores que dan de restar. Se les restan los valores que dan de multiplicar las líneas que están punteadas. Toda esa área que siempre me da la regla de las cruces me da duplicada. Por lo tanto, yo siempre tengo que calcular la base media. Aquí ya tenemos la tabla, el área resumen de estas características. Si ustedes observan y leen con mayor profundidad en el libro guía, pueden ver que este resultado se obtiene de haber ido multiplicando cada uno de los valores que están por la regla de la cruz, pero que al final, simplificando, nos quedaría lo que ustedes ven en esta parte. Entonces, si yo tengo esa fórmula, esta fórmula que tengo aquí encerrada en azul, que es la misma que está aquí en la parte de arriba, yo necesito conocer entonces el ancho de banca, el X sub D, el X sub Y, el G sub C y el H, ¿ya? Ahora, entonces, tendríamos que utilizar el ancho de banca respectivo para cada una de las secciones transversales dadas, y tendríamos esto que serían los valores de las distancias horizontales de los chaflanes izquierdo y derecho, el valor de G sub C y el valor de H como tal para este tipo de sección que es el que se está analizando. Entonces, miremos a través de un ejercicio cómo calcular el ancho de una banca. ¿Qué datos tenemos aquí nosotros? Tenemos unos datos que nos ofrecen el tipo de sección transversal que estamos trabajando. Es una sección transversal homogénea, simple, en corte y en recta. Además, nos dicen que el carril es 3.65, por lo tanto, nos están hablando que es una calzada de 7.3 metros. La berma nos dicen que es de 2 metros. ¿Esa de dónde la sacan? De la tabla que les mostré inicialmente. El bombeo nos lo dan de 2 metros. ¿De dónde se saca? De la tabla que nos dan inicialmente. Las pendientes de la cuneta se saca del diseño de la cuneta respectiva. El espesor del pavimento, ¿de dónde sale este valor? Del diseño estructural del pavimento. La profundidad de la cuneta también se saca del diseño mismo de la cuneta como tal. El talud de corte está dado por las recomendaciones del geotecnista, y este tendría en cuenta pues el que aplicaría para el tipo de terreno que estemos utilizando. El Y sería el trabajo que se va a realizar en el eje de esa sección transversal. Eso va a depender del diseño geométrico vertical que se hizo, si quedó por encima o quedó por debajo. El Y sub D, que es la altura del chaflán derecho, y el Y sub I, que es la altura del chaflán izquierdo, también va a depender de los datos topográficos que tengamos, porque eso obedece a cómo está el terreno natural, hasta dónde tengo yo que llegar para tener la estabilidad del talud que estoy buscando. Bueno, entonces tendríamos así varias cosas que serían todos los datos que tenemos arriba, y abajo tenemos lo que nos pide el ejercicio para calcular el ancho de banca y el área de la sección transversal. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos unas fórmulas que nos ayudan a nosotros
a determinar el ancho de banca dependiendo la sección que estemos trabajando. Entonces, miremos cómo es nuestra sección. La sección va a ser una sección en corte porque nuestro terreno natural está acá arriba y todo esto lo tenemos que cortar para poder llegar a la cota roja de nuestro diseño como tal. Entonces, aquí nosotros, ahí hay unos datos que todavía no nos los dio el ejercicio. Ya en esta figura ustedes pueden ver en conjunto, de manera general, datos que nos da el ejercicio y datos hallados. Nosotros tenemos que hallar muchos datos que no aparecen ahí. Ya aquí está hasta el valor de la banca, pero ese es el que nos están pidiendo. Entonces vamos a calcularlo. Tendríamos entonces que la banca para esta sección en corte y en recta sería igual a esta expresión que está aquí. ¿Ya? Esa sería la banca para sección en corte y en recta. ¿Cuánto nos daría la banca entonces? Nos dice 2 veces el carril. ¿Ya? El carril nos dijeron que era ¿cuánto nos dijeron que era el carril? 3.65. Entonces, como lo vamos a multiplicar 2 veces, colocamos 2 por 3,65. Después de esto tenemos 2 veces la berma. La berma nos dijeron que eran 2 metros. Aquí tenemos entonces el valor que nos están entregando de berma multiplicado por 2. Ahora tenemos eso, 2 veces que 2 es el 2 que está aquí, es este de aquí, que multiplica a E entre N menos M. ¿Qué viene siendo E? El E viene siendo el espesor del pavimento. El espesor del pavimento para estos datos es de 0.50. Ese fue el espesor que nos dieron a nosotros. N menos M, N viene siendo la pendiente de la cuneta. También tiene un valor de 0.5. ¿Ya? M viene siendo el bombeo. Como nos lo dieron en porcentaje, hay que pasarlo a tanto por 1, es decir, que sería 0,02. ¿Ya? No hay que meterlo en porcentaje. Ojo con este paso aquí. Más sería este 2 que multiplica a D, ¿cierto? Que vendría siendo la profundidad de la cuneta, sería en este caso 0.6, entre N, que sería la pendiente de la cuneta. ¿Ya? Si resolvemos todos estos datos, esas multiplicaciones, sumas que están ahí, tendríamos que la banca para este caso nos da un valor de 15,78 metros. 15,78 metros. Entonces tengamos esto. Vamos a hallar el área de las secciones transversal por el método de las figuras geométricas. Entonces, como esa sección tiene sus puntos 0, 1, 2, 3, 4, así igualito, podemos aplicar la fórmula que les mostré anteriormente porque es una sección que representa este tipo de sección transversal específica. Y entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos que hallar X sub D, X sub Y. ¿Cuánto es igual a X sub D? Sería la banca media. Como la banca nos dio un valor de 15,78, eso lo dividimos entre 2, que es el primer término que está aquí, más el valor de Y sub D, que lo tenemos porque nos lo da la topografía, 2.351, entre el valor del talud de, en este caso, de corte, que sería del 2. Eso nos daría que la distancia
X sub D del chaflán derecho sería de un valor de 9,067 metros. De la misma forma, nosotros podemos tener entonces el valor de X sub Y, que sería igual también a la banca media, más el valor de Y sub Y, que también nos lo dieron por topografía, y tenemos el mismo valor del altaluz de corte, que sería 2. Reemplazando y resolviendo, tendríamos que X sub Y es igual a 9,818 metros. Ahí tendríamos ya el X sub D y el X sub Y. Además, habíamos dicho que necesitábamos los valores de G sub C y de H. Entonces, en este caso, tenemos que reemplazar el E, que es la estructura de pavimento, por punto 50, N, que viene siendo la pendiente de la cuneta, que es punto 50 también, y M, que sería 0,02. Eso nos da un G sub C de 1 metro con 1,042 metros. Y el H, que es el último valor que necesitamos reemplazar, sería igual a M, que es el bombeo, lo colocamos nuevamente en tanto por 1, sería el carril, que es 365, la B, que viene reemplazándose por 2, que es la berma, y el G sub C, que fue el dato que nos dio acá, de 1,042, que es el que tenemos aquí como último término. Solucionando los valores que está ahí, nos daría que el H será igual a 0,134. Entonces, allá habíamos dejado una fórmula que nos expresaba cómo era el área de corte para un tipo de sección así. ¿Qué queda aquí? Reemplazar por cada uno de los valores para poder obtener el valor que nos está indicando como área de corte. Entonces, la banca, 15.783. Y sub D y Y sub Y dados desde el inicio. X sub D y X sub Y, los dos valores calculados. El Y, este es el valor del trabajo en el eje, también fue dado desde el inicio. El H fue calculado, el D fue dado desde el inicio. La banca, que es el mismo valor inicial que fue calculado. El D también ya lo mencionamos, que nos lo entregaron desde el inicio. Y ya todos el G sub C fue calculado, el resto pues ya los tenemos y fueron entregados como datos del ejercicio, muchos de ellos saliendo de lo que se conoce como la parte topográfica de la zona, con las curvas de nivel y todo lo que nos facilite pues la ubicación en altura de cada uno de los puntos. Yo reemplazando cada uno de esos valores me da que el área de corte es igual a 43.421 metros cuadrados. ¿Ya? Y tendríamos así, de esta forma, la banca, que fue lo primero que hallamos, y tenemos entonces el área a través del método de las figuras geométricas. Esta es la representación entonces que se las había mostrado al inicio para que vieran cómo quedaba la sección en corte, pero aquí ya ahora sí podemos decir que tenemos todos los datos y por qué una medida pues vale un valor o por qué determinado valor corresponde a esa medida como tal. Esa sería la sección como tal de nuestro ejercicio en el cual nos pedían hallar la banca y el área de esta sección transversal. Entonces, cuando nosotros tenemos áreas, esas áreas nos deben a nosotros permitir hasta cierto punto conocer cuáles van a ser los volúmenes de corte y de relleno al momento de nosotros realizar cualquier cálculo de cantidades de obra. Es importante conocer estos movimientos porque generalmente si estos movimientos son exagerados, imposibilitan la ejecución de cualquier proyecto.
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros nuestras estructuras? Para volúmenes, nuestras áreas van a estar determinadas por esas secciones que son rectas, es decir, que cortan de manera normal a cada una de las abscisas. Eso hace que tengamos secciones en cada una de las abscisas que estemos analizando. Pero estas áreas, cuando hacemos el análisis desde el punto de vista del volumen, vamos a encontrar que se van a formar unos sólidos geométricos que nos van a hacer volúmenes diferentes, dependiendo de las secciones que estemos trabajando. Entonces va a ser muy importante analizar las secciones y ahora las vamos a analizar por un último método que es por la cartera de Chaflanes. Cuando tenemos figuras en las secciones transversales que tienden a ser homogéneas, es decir, también que las podemos considerar que van de corte a corte, relleno a relleno, es decir, que no hay cambios entre una y otra, no hay ceros ni nada, podemos entonces determinar unos sólidos geométricos que les vamos a llamar prismoides. Aplican tanto para secciones de corte como para secciones de relleno. En este caso, ustedes ven que la figura nos está mostrando una sección en corte. Aquí yo puedo ver, ¿ya?, que este sólido que se formó aquí tiene dos secciones transversales. ¿Cuáles son las secciones? Esta que está aquí, que es la primera. Esta que está acá atrás, que es la segunda. ¿Cierto? Es la sección en la abscisa 1, la sección en la abscisa 2. Pero además está configurada para que se dé un sólido, tienen que cubrirse todos los lados. Entonces, los lados, que ya los voy a señalar, los lados van a estar dados por estas superficies laterales que están aquí y que van a corresponder a los taludes. ¿Ya? Esa superficie las van a conformar los planos de los taludes. Asimismo, vamos a tener una superficie en la parte superior y en la parte inferior para cerrar este volumen como tal. En este caso, como es algo de corte, esta zona de acá abajo, va a ser el terreno natural. En este caso va a ser ya la banca como tal porque está por debajo. Como aquí el terreno natural va por encima, entonces esta zona de acá arriba, como la tapa de nuestro sólido, va a ser el terreno natural. Si fuera una sección en relleno, el terreno natural quedaría abajo y la banca quedaría en la parte superior, ¿ya? Porque va a depender si estamos hablando de corte o de relleno, pero siempre una de las capas o una de los lados que me va a conformar el sólido va a ser el terreno natural y otra va a ser lo que nos produce nuestra banca correspondiente a nuestro diseño de cotas rojas y todo lo que se hizo en el plano del alineamiento vertical. El prismoide tiene una identificación con esta fórmula que nos dice que el volumen de un elemento así como el que estaba ahí, ese sólido geométrico, se calcula a partir de L sexto que multiplica a A1 más A2 más 4 veces A medio. ¿Ya? Entonces, esa A medio que hablan ahí, A sub M, viene siendo el área en la abscisa media entre los dos datos que yo estoy analizando. Por ejemplo, si mi L vale 10 metros, entonces la abscisa A sub M va a estar evaluada a los 5 metros. Si mi L vale 15 metros, el A medio se evalúa a los 7.5. ¿Ya? Va a ser a la mitad
de la longitud. Por eso es el área media entre el área 1 y el área 2. ¿Ya? Sería la sección que queda ubicada en AL medios. Entonces, esa sería la fórmula general. Sin embargo, como forma de aproximación y que da bastante acertada y sin tener que hallar el área media, se puede llegar a un cálculo de área y por tanto volumen, teniendo en cuenta estas dos áreas como una media, lo que significaría sumar A1 más A2 y dividirlo entre 2 como está aquí en esta parte. ¿Ya? Y todo esto yo lo voy a multiplicar por la longitud de L, que es la distancia que hay entre la sección 1 y la sección 2. ¿Ya? Entonces, cuando estas secciones tienden a ser iguales, en este caso también pueden ser de corto de relleno, no se distingue que tenga que ser de una o de la otra, pero las dos sí van a trabajar en el mismo, es decir, voy a analizar dos de corte o voy a analizar dos de relleno, pero lo puedo hacer para cualquiera de los dos casos. Yo simplifico y utilizo volumen es igual a L que multiplica a A1 más A2 sobre 2. Es la forma más fácil. Pero esta no va a ser la figura única con la que se van a trabajar los volúmenes. También vamos a tener otras formas de volúmenes dependiendo si tenemos secciones mixtas o tenemos un punto donde una sección de área se haga 0. Bueno, entonces tenemos aquí que cuando tenemos una de las secciones que se hace 0, esa se calcula a través de un piramoide. El piramoide tiene una punta y en esa punta es donde tenemos la sección igual a 0. Es decir, que solamente la parte contraria sería la que va a tener un área de sección y esa sería la única área que se va a analizar. Por eso la fórmula solamente tiene un A, ya no hay A1 y A2 porque la otra es igual a 0. Entonces sería igual a esa área por la longitud que hay entre los dos, entre las dos secciones dividido entre 3. Es la fórmula más simple de las 3 que les voy a mostrar. Y la última es la de secciones mixtas. En este caso vamos a tener lo que se conoce como un tronco de piramoide. Es como si a la figura anterior la mocháramos y esa parte donde teníamos sección 0, pues la partimos por alguna parte media y nos queda ya no una sección 0, sino dos secciones diferentes, una mayor que la otra, pero que ya ninguna de las dos es 0. Entonces vamos a tener A1 y A2. Y por eso ya aquí la fórmula es un poquito más larga. Tenemos que va a ser igual a L tercios, A1 que multiplica a A1 más A2, más la raíz cuadrada de A1 por A2. Bueno, entonces, miremos este dibujo. En este dibujo podemos ver los 3 tipos de sólidos que acabo de mencionar. El prismoide, el tronco de piramoide y el piramoide. Voy a identificárselos para que ustedes puedan ver la diferencia entre cada uno. No solamente por la definición como tal, sino para que ustedes visualmente identifiquen cuál es. Miren esta sección que estoy señalando. Esta sería la sección 1. Esta de acá va a ser la sección 2. ¿Ya? Entonces, el sólido que yo voy a formar sería este que me genera el talud con este que me genera acá también el talud. Ese sería mi sólido. Entonces,
¿Por qué es un prismoide? Porque miren que esta es de corte y en este caso no hay cambios y los datos entre sección y sección se asumen que se pueden tomar como un valor promedio y multiplicarlo por la longitud como tal. Si vemos el resto de la gráfica, vemos que ya las figuras cambian. Voy a señalar cada uno con un color diferente. Vamos a colocar uno en verde, que va a ser este. Si yo sigo aquí con el talud y llego aquí a la sección, miren que esta sección de acá va a ser mucho más pequeña que esta sección de aquí. Y aquí se estaría conformando entonces una nueva figura que sería el tronco de piramoide. Como les decía, va a haber una zona con una sección más grande que la otra, pero ambas van a tener un valor. Ninguna de las dos va a tender a cero ni va a ser igual a cero. Ahí tenemos un tronco de piramoide. Y el último les voy a mostrar de este lado. Entonces sería este mismo. Está aquí, coge esta sección de acá. Aquí tenemos el talud. Y miren que de este lado nos queda un punto, aquí es donde tendríamos nuestro cero, y la sección de este lado sería una sección normal con un valor correspondiente a lo que dé en esa zona. Entonces ahí están los tres casos. Tenemos uno que tenemos dos secciones, ambas son en este caso de corte. Luego tenemos una sección mixta que tiene corte y relleno. En este caso sería relleno. En este caso acá sería corte, y que en el relleno tenemos un piramoide y en el corte de esa misma zona tendríamos un tronco de piramoide. Aquí en este caso estamos pasando de corte y vamos a llegar a un punto donde tendríamos relleno. Pero la situación se puede dar viniendo de corte a relleno o de relleno a corte, indistintamente cuál esté primero, cualquiera de las dos se pueden dar. Entonces miremos qué podemos hacer nosotros con esas tres figuras. Entonces tenemos la sección 1, que es la primera sección, la que les había mostrado, la sección 2 y la sección 3. Ahí están ubicados 1, 2 y 3. Entonces tenemos las dos primeras, como son datos que forman un prismoide, tenemos un volumen de corte, que si lo hacemos como nos especifica la fórmula general, con el área media sería este volumen que está acá arriba, teniendo en cuenta 4 veces el área media, y el área media es la que dibujaron aquí en la parte igual a L medio. Miren que aquí está, voy a ponerlo más cercano, aquí ustedes pueden ver que esta longitud hasta aquí es igual a L1 medios. Aunque también nos dan la posibilidad de que ese volumen de corte lo hallemos de manera más fácil utilizando A1 más A2 sobre 2 y multiplicando por el L1. Bueno, entonces tendríamos que, esa sería la primera parte, entre la sección 1 y la sección 2, donde había el prismoide. Pero ahora, entre la sección 2 y la sección 3, tenemos una parte mixta. Tenemos un corte y tenemos un relleno que también es igual al terraplén. Tenemos corte y tenemos terraplén. Entonces, en este caso, ¿cuál es el corte? El que habíamos dicho que era este lado. Este es el corte, ¿cierto? El corte es el tronco de piramoide. Ahora, como es un tronco de piramoide, yo tengo que utilizar esta fórmula, donde tengo la longitud 2, tengo el área 2, el área 3, y podría hallar todo lo que corresponde al volumen. Ahora, el último sería entonces
un piramoide. Ese piramoide es el que está aquí al final, que lo voy a poner con este sería entonces el relleno, ¿ya? Necesito entonces el área 4, que sería esta que está aquí, por la longitud 2, que es la que estamos hablando, de entre la sección 2 y la sección 3, y dividir todo eso entre 3. Así como nos lo identifican aquí, en este ejemplo, de manera general, nosotros tenemos que aplicarlo en el caso de los ejercicios específicos. Entonces lo vamos a hacer, pero utilizando un método diferente para hallar las áreas de las secciones transversales, y este lo vamos a hacer a partir de información topográfica y con lo que se conoce en topografía como cartera de chaflanes. La cartera de chaflanes va a ser aquella que nos va a indicar cuál es el trabajo ejercido en cierta posición, y además tendríamos nosotros la posición exacta tanto de los chaflanes izquierdos como de los chaflanes derechos. Entonces, cuando hacemos el método de los chaflanes, nos apoyamos en el método de las cruces para el cálculo del área, ¿ya? Vamos a hacer el método de las cruces para el cálculo del área. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una cartera de chaflanes que nos las entrega topografía, ¿cierto? En donde vamos a tener el centro, cuál es el trabajo en el eje, cuál es la abscisa, y vamos a tener referenciado izquierda-derecha, tanto la altura como la distancia horizontal de cada uno de los chaflanes izquierdo y derecho. Esa sería nuestra primera parte. Por último, entonces, esta cartera de chaflanes la vamos a transformar a lo que está acá en la parte de abajo, en donde ya ahí sí podríamos aplicar lo que se denomina la regla de las cruces. ¿Cómo hacemos para transformar esto en esto de acá? Primero, esto que tenemos aquí en el centro, que esta Y corresponde a un trabajo ejercido en ese punto, esta Y permanece igual. Aquí donde decía abscisa la vamos a retirar y vamos a colocar en el centro, siempre vamos a colocar el Y sobre el 0. Siempre los datos que están de chaflanes izquierdo y derecho los vamos a colocar a la derecha o a la izquierda dependiendo el dato que nos estén entregando. Entonces miren que aparentemente lo único que hemos cambiado hasta el momento es el 0 que tenemos aquí. La abscisa ahora la vamos a sacar a un ladito. Ahora cuando les muestre la cartera vamos a ver que la abscisa se coloca de referencia acá a un lado, porque siempre debemos saber de qué abscisa estamos hablando, ¿ya? Miren que este tenía 3 casillas. Ya ahora para el método de las cruces tenemos 5. ¿Por qué tenemos 5? Porque hemos agregado 2 quebrados más, los cuales nos van a indicar o vamos a colocar un 0 en el numerador y en el denominador vamos a colocar la banca media. Donde ustedes ven ese que está ahí, porque cuando nos toca en zonas de sobreancho, pues tenemos que adicionar entonces el valor del sobreancho como tal. Mientras que tengamos secciones en recta, pues no tenemos que hacer uso de este valor de sobreancho. Entonces, a través de este ejercicio, vamos nosotros a realizar el cálculo de las áreas y volúmenes, primero aplicando el método de las cruces para las áreas, y luego vamos a aplicar los volúmenes con los 3 tipos de sólidos geométricos que acabamos de analizar, que son el prismoide, el piramoide y el tronco de piramoide. Con esos 3 vamos a calcular los volúmenes para llegar al cálculo de nuestra cartera final de volúmenes tanto de corte como de relleno. ¿Qué dice el ejercicio de cubicación? Dice que un tramo de carretera secundaria de 30 metros de longitud y 10 metros de ancho de banca tiene los siguientes chaflanes.
¿ya? Entonces, en este caso, vemos aquí que aquí está la cartera, aquí tenemos el eje, son todos los datos que están en el eje. Ahí podemos observar que en el eje están cada una de las abscisas y tenemos chaflán izquierdo, chaflán derecho, pero que también hay algunas casillas que tienen un valor adicional como este que está aquí. Si nos damos cuenta, aquí vemos que el Y en estas casillas que es sombreado de amarillo tienen un 0. Eso significa que el trabajo es nulo. Donde el trabajo sea nulo, recordemos que tenemos un 0 y por ende, por ahí se está dando el paso de corte a terraplén o de terraplén a corte. Entonces miren que aquí también hay otro 0 y acá también hay otro 0. Esta línea que va aquí con estos cuadros es lo que se conoce como la línea, lo que habíamos dicho, línea de ceros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos va indicando por dónde van pasando y en qué momento se está haciendo el cambio de una sección tipo terraplén a una sección tipo corte, ¿ya? Y en esa parte donde estén estos ceros vamos a encontrar unas secciones mixtas, es decir, vamos a estar encontrando corte y vamos a estar encontrando relleno. Podemos observar también que aquí hay unos datos que están positivos, que son todos los que están por debajo de esta línea. Todos tienen signo positivo y hay unos valores que están con signo negativo, es decir, todos los valores que están por encima de la línea estarían entonces con otras características. La línea de 0, como les venía diciendo, va a hacer la diferencia o la división entre la parte de relleno y la parte de corte. Es decir, que para un lado va relleno y para un lado va corte. Ahora, ese signo positivo y ese signo negativo nos estarían indicando enseguida si es relleno o es corte. ¿Por qué? Miremos acá, si este es mi eje, aquí lo tengo, yo digo aquí que tengo más 4.2, que era lo que nos decía aquí la tabla, en el 0, 0 más 4.2. Significa que del terreno natural yo tengo que subir 4.2 para llegar a la cota roja. Como tengo que subir, para poder subir, yo tengo que rellenar. Entonces, los positivos nos estarían indicando relleno como tal y los negativos, que serían esta parte de acá, que son los que están aquí, serían entonces los que nos estarían indicando corte. Y la línea que habíamos marcado allá sería este 0, este 0, este 0 que está aquí y este 0 que está acá. Nos está indicando a nosotros que por aquí está pasando la línea de ceros. Esos fueron los ceros que les marqué en la tabla, que son estos, 0, este 0 que está aquí, este 0 que está acá y este 0 que está acá. Empieza aquí, 1, 2, 3 y 4. En todos esos puntos yo tengo un 0, por lo tanto, si yo uno todos los ceros me genera la línea de ceros. Toda esta zona que está aquí va a ser de corte y la zona que está sin sombrear va a ser de relleno. Ahora, para yo poder calcular las áreas, debo convertir esta cartera de chaflanes, la debo convertir en una cartera en la cual yo pueda aplicar el método de las cruces. Entonces, apliquemos las reglas que nos dijeron para poder convertirla. Primero, yo voy a convertir el eje en un quebrado que tenga en el numerador el valor de Y que está aquí, este mismo valor de Y que está aquí, pero en el denominador siempre voy a poner 0. Entonces, esto que estoy señalando aquí verticalmente son todos los quebrados que me corresponden al eje de cada sección transversal. Miren que el eje, independientemente de si una sección tiene más o menos números, va a estar siempre ubicado en la misma posición, ¿ya? Siempre el eje va a estar ubicado de manera recta y ustedes van a poder trazar un cuadro como el que yo acabo de trazar ahí sin ningún problema. ¿Qué colocamos alrededor?
Entonces miren que aquí están las abscisas. La abscisa que quitamos de acá, la colocamos a un lado para saber sobre qué abscisa estamos trabajando. Lo otro que hacemos, vamos colocando a la derecha y a la izquierda los valores que nos da cada una de la tabla. Entonces aquí tenemos más 3.3, aquí está, más 5.4 entre 13.2, aquí está. Este 3.4 sobre 9.9, 2.5 entre 8.6, que son estos valores que están aquí, este que está aquí. Luego tengo 4.5 con 10.3 y tengo 0.5, que es este de acá. Luego coloco 3.8 con 10.5, coloco 0 con 1.6, que es este, y 3.6 con 6.7, que es este. Seguimos con la otra abscisa que tiene 3.2 y 9.8, que es este de aquí, y tenemos 3.5 con 7.6, la colocamos acá. Solamente estoy trasladando los datos que están a la izquierda, los pongo a la izquierda, los datos que están a la derecha, los pongo a la derecha. No he hecho más nada, no estoy cambiando datos, no le hice más nada. Así hasta la última sección hacemos lo mismo. ¿Qué es lo que tiene ya de diferente a esto? Que nos decían que teníamos que calcular un último quebrado en el cual debíamos colocar un 0 entre la mitad de la banca. Como se nos dijo que B era igual a 10 metros, entonces B medio es igual a 10 sobre 2 y es igual a ¿cómo? A 5, ¿verdad? Entonces por eso en cada una de las secciones se cierra a ambos lados con 0 sobre 5. Todas tienen 0 sobre 5, que es B medio en la parte del numerador y en el denominador, y el 0 todos lo tienen en el numerador. Siempre debemos cerrar todas las secciones con B medio. Así está. Aquí se coloca 5 en el denominador porque la banca es igual a 10 metros. Si no te dan la banca, toca calcularla, así como hicimos ahora rato el ejercicio de calcular la banca para determinada sección transversal. Ahora sí, entonces teniendo ya ubicados cada uno de estos puntos y ya tengo mi cartera para las reglas de las cruces, empiezo a aplicar entonces lo que se conoce como la regla de los cruces. Yo voy a colocar aquí en la mitad esto que significa el eje. Bueno, es importante, antes que pasemos acá, que ustedes se den cuenta que ninguno de estos valores ya tiene signo positivo y signo negativo. Es decir, que para aplicar el método de las cruces, todos van de manera positiva. ¿Qué nos indicaba el positivo y el negativo? Nos indicaba en cierta parte era terraplén y en cierta parte es corte. Y como ya aquí todo lo tenemos positivo, miren que en cada sección se está explicando qué parte es terraplén y qué parte es corte. Entonces, aunque no tenga los signos, ya yo ahí los he cambiado por la palabra expresa que nos está diciendo el tipo de sección que estoy trabajando. Ahora sí empecemos. Entonces, ¿por qué se llama regla de las cruces? Porque nosotros vamos a hacer unas cruces. Miren que aquí hay un poco crucecitas. ¿Cómo las hacemos? Las vamos a trazar de una manera fácil y que nos permita a nosotros identificación rápida. Ahí están trazadas como unas líneas punteadas, unas líneas como discontinuas y otras continuas. Entonces yo lo voy a hacer acá con diferentes colores para que quede más fácil. Vamos con la sección 00. La sección 00 entonces sería aquí. Voy a multiplicar en diagonal, que es lo que nos va a estar formando las cruces, este número 5 por 3.3, que es el valor que está aquí, más este valor que está aquí, 9.8 por 4.2, es el que está acá. Como llegué al eje, voy a cambiar el sentido de mi línea azul. Como aquí va subiendo, ahora va bajando. Cada vez que yo llego al eje, yo tengo que cambiar el sentido. Entonces aquí tocaría más 4.2 por 13.2 más 5.4 por 5. Ahí tendría los 4 valores que están
en azul. La regla de los cruces nos dice que primero sumamos todos los valores de la multiplicación en un sentido y luego le restamos los valores que resultan de la multiplicación en el sentido contrario. Entonces, si yo cojo ahora con naranja, yo voy a multiplicar aquí 0 por 9.8, se anula. 3.3 por 0, se anula. Como llegué al eje, cambio de sentido, entonces aquí venía bajando, ahora voy subiendo. 0 por 5.4 se anula y 13.2 por 0 se anula. Miren que no es que se esté diciendo aquí que no se aplican las cruces como tal. Lo que pasa es que todos los resultados obtenidos de multiplicar con las líneas amarillas me van a dar 0, por lo tanto no hay ningún valor que restar. Multiplicamos estos valores y como el área siempre nos da el doble de lo que realmente es, por eso lo dividimos entre 2 y nos tiene que dar aquí un valor de 70.05 metros cuadrados. Eso sería para la sección de 0, 0. Para la sección de 0,10 hacemos un proceso similar. Empezamos con los azules. Empiezo 5 por 3.4, miren que aquí está. 9.9 por 3.2, aquí está. Llegué al eje, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de sentido, ahora voy bajando. 3.2 por 8.6. 2.5 por 5. Analicemos entonces la zona verde. 0 por 9.9 se anula. 3.4 por 0 se anula. Cambio de sentido, iba bajando, ahora va subiendo. Multiplico 0 por 2.5, se anula. 8.6 por 0 se anula. Por eso aquí tampoco tenemos valores señalados en verde porque todos me dan 0. Es decir, que solamente tendríamos que sumar. ¿Por qué se da esto? Porque la sección es homogénea. Toda es de terraplén. Entonces no van a haber cambios como tal. Aquí nos daría entonces un resultado de 44.35 metros cuadrados también para terraplén. Este para terraplén, este para terraplén. En el tercero ya nos aparece el primer 0. ¿Ya? En el tercero nos aparece el primer 0. 0 sobre 5. Ya aquí nos está indicando que debemos partir la sección en 2. ¿Ya? Debemos partir la sección en 2. En esta no vamos a tener tantos problemas porque el 0 está en toda la orilla. Entonces, eso nos está indicando que vamos a tener una sección homogénea, pero que a partir de ahí vienen las secciones mixtas como tal. Entonces, miremos nuevamente con el azul. Empiezo 0 por 10.3. Vamos a cogerlo en el mismo sentido que las había hecho para no cambiarles, para no cambiar la forma que ya llevaba. Vamos a hacerlo. Usted lo puede hacer empezando por el de arriba o empezando por el de abajo. Igual las áreas siempre son positivas. Entonces, el área es un valor absoluto. No tiene, si les da negativa, eso da positivo porque depende cuál de los dos valores sea mayor. Entonces, no importa cuál cojan ustedes primero. Vamos a mirar entonces para ir señalando aquí enseguida en el cuadro. Aquí sería, tengo azul, sí tengo azulito, 5 por 4.5 sería este valor que está aquí. 10.3 por 1.9 es el valor que le sigue. Como llegué aquí al eje, cambio, ahora voy bajando, 1.9 por 5. Yo debería seguir con este valor que sigue acá. Pero como aquí me encontré un 0, que es la casilla roja, yo ahí no puedo continuar. Yo tengo que llegar hasta donde me llegue el 0 que me está analizando esta parte. Entonces, miremos. Ahora vamos con el amarillo. Menos 0 por 10.3 se anula. 4.5 por 0 se anula. Como cambia de sentido por pasar por el eje, 0 por 0 se anula. Solamente tendríamos estos tres valores
que tenemos aquí, que sería en la sección de terraplén. Multiplicamos, dividimos entre 2 y nos da 25.78. Yo les decía que cuando ya empezamos a encontrar ceros, ya hay áreas que nos empiezan a dar de corte y de terraplén porque se convierten en secciones mixtas. Pero si yo analizo del lado de los amarillos, 5 por 0 da 0, este se anula. Y si lo analizo del lado de los azules, 0 por 5 también da 0 y esto se anula. Entonces, por eso no hay nada de ese lado. En este caso, la sección de corte, tenemos nuestro primer 0. Aquí entonces estaría la indicación de que tenemos un piramoide en la próxima sección. ¿Por qué? Porque ya hay una sección que vale 0. Entonces vamos con la K0 más 0,20. Empezamos con azul. 5 por 3.8 es lo que tenemos acá. Vamos a señalar aquí también enseguida el eje para tener la referencia de dónde está el eje. Y voy a señalar con rojo en dónde están los ceros, porque es importante señalar los ceros. Eso nos van a decir hasta dónde llegan las secciones. Miren que ahí señalé el eje y señalé los ceros. Ahora sí. Sigamos, entonces sería así subiendo 10.5 por 1, llegamos al eje, cambiamos de sentido 1 por 1.6, como me encontré con un 0, ahí me detengo, hasta ahí puedo llegar. Entonces vamos ahora con los amarillos, sería 0 por 10.5 me da 0, 3.8 por 0 me da 0, cambio de sentido por llegar al eje y 0 por 0 me da 0. Aquí ya tendría entonces el área de terraplén, que sería esta, el área que viene aquí a la izquierda, y nos daría 15,5 resolviendo lo que tenemos ahí. Como después del 0, 0 hay unos valores, yo tengo que analizar ahora el área de corte. Entonces analicemos primero el azul. Sería 0 por 6.7 se anula. 3.6 por 5 es el valor que tengo aquí. Ahora vamos con el amarillo. Sería entonces 1.6 por 3.8 por 3.6 sería este que está acá. Y vamos con 6.7 y 0 que se anula. Por lo tanto, tendríamos uno positivo y uno negativo. La resta de esos dos resultados nos daría un área dividiéndola posteriormente entre 2, nos daría de 6,12 metros cuadrados. Esa sería la sección en la CISA K0 más 20. Ahora vamos para la K0 más 24, que sería la que está aquí intermedia. Vamos a realizar el mismo proceso. Tendríamos entonces 5 por 3.2, que es el valor que está aquí, y 9.8 por 0, que se anula. ¿Por qué llego hasta aquí? Porque aquí está mi 0. Vamos ahora con los amarillos. 0 por 9.8 se anula, 3.2 por 0 se anula, por eso el único valor que aparece aquí es 5 por 3.2. Multiplicamos, dividimos entre 2 y nos da 8 metros cuadrados. Ahora esto sería el terraplén. Como aquí nos queda una parte después del 0, ese sería el área de corte. Empezamos el área de corte entonces con las líneas azules. Entonces, aquí como está nuestro eje, este iría hacia abajo. 0 por 7.6 se anula y 3.5 por 5 es el valor que está aquí. Haríamos en sentido contrario para formar la cruz con las amarillas y sería 0 por 3.5 se anula y 7.6 por 0 se anula. Entonces aquí solamente encontramos esta multiplicación, la dividimos entre 2 y nos daría 8.75 metros cuadrados. Por último, tendríamos entonces la sección final, que es la que nos complementa o nos llega hasta los 30 metros de sección que estamos analizando y nos daría de esta forma. Vamos con los azules. Los azules entre 5 por 3.6 es el que está aquí.
10.2 por 0 se anulan y llegué donde está el 0, es decir, no puedo continuar. Y tendría entonces el amarillo ahora. 0 por 10.2 se anula. 3.6 por 3.4 es el que está restando en esta parte. Hago las multiplicaciones, resto y divido entre 2 y me tiene que estar dando entonces un resultado de 2,88. Como es apenas la sección de terraplén, yo debo analizar lo que queda posterior o después del cuadro rojo, que es donde nos está identificando el 0. Entonces, esta sección de corte la analizamos de la misma forma. Entonces sería, voy aquí, como no he llegado al eje, yo tengo que seguir subiendo. Miren que a pesar de que pasé el rojo, yo sigo subiendo porque el cambio de sentido lo hago solamente en el eje. 3.4 por 2.4 es el que está aquí. Como cambio de sentido, paso por el eje, cambio de sentido, 2.4 por 9.4 y por último 9.3 por 5, que es el que está acá. Si analizamos en el sentido contrario para formar la cruz, tendría 0 por 0, no hay nada, 0 por 9.3 se anula y 9.4 por 0 se anula. Entonces miren que siempre vamos formando una crucecita, por eso se llama la regla de las cruces. Y tengamos en cuenta que cada área que nos están dando, nos está dando multiplicada por 2, por eso siempre todas las áreas estamos dividiéndolas entre 2. ¿Para qué? Para poder hallar el área real de esa abscisa que estamos nosotros necesitando. Listo, entonces aquí teniendo todas las áreas, si ya yo tengo todas las áreas, yo puedo empezar entonces a calcular lo que son los volúmenes entre dos áreas consecutivas, ¿ya? Siempre los volúmenes se hallan entre dos áreas consecutivas. Este fue el dibujito que estaba del volumen que se generaba con las secciones transversales. Lo que he marcado en amarillo es lo que se denomina línea de ceros y lo que nos demarca también la parte de corte y terraplén. Entonces toda esta parte de acá aquí nos está conformando a nosotros el sólido en el cual tenemos nosotros que rellenar, ¿ya? Y este que voy a colocar a la derecha con otro color, ese nos estaría demarcando a nosotros entonces los taludes de corte para poder hacer nuestra sección transversal. ¿Ya? Rojo es lo de relleno, lo de verde relleno. Entonces analicemos cómo van a quedar los volúmenes entre secciones transversales. La primera sección sería esta que está aquí, que es una sección en terraplén. La segunda sección sería esta que está aquí, que también sería una sección en terraplén. Por lo tanto, el volumen entre estas dos secciones, que ya las hallamos, va a ser la longitud que hay entre esas dos, que es entre la 0 y la 10, son 10 metros, multiplicado por el área 1 más el área 2 sobre 2. Como estas áreas ya están calculadas, simplemente es sumarlas, dividirlas entre 2 y multiplicarlas por 10 para un valor total de 572. Ahora, entre esa sección 2 que está aquí y la sección 3, también tenemos dos áreas de terraplén. Entonces, esas dos áreas también las podemos hacer utilizando un prismoide, que sería la misma fórmula anterior. Sería como la distancia entre 10 y 15 es 5, el L vale 5. Y sumamos las dos áreas y las dividimos entre 2, que sería esta que está aquí con esta que está acá. Eso nos daría un valor de 175.33 metros cúbicos. A partir de aquí, ya nosotros empezamos a tener secciones mixtas como tal.
¿Por qué? Porque aquí fue nuestro primer cero. Y aquí fue donde encontramos el primer cero. Como ahí tenemos un área igual a cero, yo les decía que se nos iba a formar un piramoide. Miren que aquí está el piramoide. Ya ese moradito que he señalado ahí va a ser nuestro piramoide. Entonces, ese es el que vamos a calcular entre la sección 15 y la sección 20. Vamos a mirarlo acá. Voy nuevamente a señalarlo. Es este valor que está aquí de esta sección. Este va a ser, aquí tenemos el área que es igual a 0 y la sección de atrás sí tiene un valor. Entonces, en esta parte tengo un piramoide y a la derecha voy a tener un tronco de piramoide, teniendo en cuenta que aquí tengo esta sección y aquí tengo esta sección que me están conformando una especie de tronco. ¿Ya? Entre estas dos líneas y estas de aquí se nos está formando un tronco, que es el que estoy reemplazando aquí. ¿Ya? En terraplén, porque recuerden que aquí habíamos dicho todo lo que queda de este lado verde es terraplén, todo lo que queda de este lado rojo es corte. Entonces, como este hace parte del terraplén, yo aquí tengo volumen de terraplén como un tronco de piramoide y le calculo de acuerdo a la fórmula ya dada, simplemente reemplazando el L y las áreas encontradas. En este caso, como vamos de 15 a 20, el L va a ser igual a 5. Y las áreas, pues las áreas que hallamos para cada una de las secciones de terraplén, ¿ya? Porque también se hallaron unas áreas de corte. Entonces, el área de corte, una fue 0 y la otra sí tuvo un valor. En este caso, aplicamos la fórmula de piramoide, que sería la que está acá abajo. Simplemente multiplicar el A por los 5 metros, que es la longitud, y lo dividimos entre 3. En esta medida tendríamos un volumen de 102,26 y de 10,2 metros cúbicos respectivamente entre la sección 0,15 y la sección 0,20. Ahora viene la sección, las dos últimas secciones que analizamos para volumen, que va de la 0,20 a la 0,24 y de la 0,24 a la 0,30. Voy a tomar un momentico esta figurita que se ve un poquito más grande. Si yo cojo, voy a ponerlo en otro color, colocarlo en amarillo. Si yo cojo la sección siguiente, que sería esta que está aquí, con esta anterior, porque ahora miren que se nos forma otro tronco de piramoide, un poco más pequeño, pero es un tronco de piramoide. Y ahora, esta sección que está aquí, con esta sección que está acá, también va a formar otro tronco de piramoide. Por eso acá, cuando ustedes ven el análisis de la sección que va entre la 0,20 y la 0,24, todos dos tenemos tronco de piramoide porque estamos hablando de secciones mixtas. En las secciones mixtas tenemos tronco para corte y tronco de piramoide para relleno. Entonces aquí sería aplicar la misma fórmula, pero en una utilizando las áreas de corte y en otras utilizando las áreas de terreno, de relleno o de terraplén. ¿Ya? En la última, vamos a mirarlo también aquí. Miren que si yo continúo, aquí se va a formar otro tronco de piramoide en donde la sección cada vez va más pequeña porque estamos disminuyendo el área de relleno y estamos aumentando el área de corte. Pero también vamos a tener una sección mixta en la cual vamos a encontrar los volúmenes a través de los troncos de piramoide. Entonces, para la sección 0,24 y la 0,30 también vamos a tener tronco de piramoide y tronco de piramoide, utilizando respectivamente el L y las áreas. De 0,24 a 30 tenemos una longitud de 6 metros. Y las áreas pues fueron las que se hallaron en la primera parte cuando hicimos el desglose de área por cada una de las secciones transversales.
Entonces miren lo que nos aparece aquí como una recopilación de todos los datos que estamos trabajando. Tenemos aquí una cartera de cubicación. En esta cartera de cubicación tenemos las abscisas, que son las primeras casillas que está aquí, los chaflanes, que corresponden a la cartera que nos dieron inicialmente, izquierdo, eje derecho, y las que estaban intermedias, ¿verdad? Tenemos las áreas, que fue los primeros cálculos que hicimos, tanto de corte, parada y terraplén, y tenemos entonces los volúmenes de corte y terraplén de acuerdo a cada uno de los casos, ¿ya? ¿Para qué? Para un total de 171,265 metros cúbicos en volúmenes de corte y 927,234 en volúmenes de terraplén. No se pueden sumar los volúmenes de corte con los volúmenes de terraplén, ni los volúmenes de terraplén con los volúmenes de corte. Ya no nos dice nada un volumen total. Tenemos que dividirlos porque cada uno se analiza de manera diferente. Cada una tiene un proceso diferente. Eso hace que nosotros tengamos entonces una apreciación de las cantidades que podamos tener en los presupuestos, porque teniendo esos volúmenes de corte y terraplén, usted lo multiplica por el valor que vale cada material, ya sea puesto en obra o ya sea retirado y excavado, y eso les daría una cuantía en su presupuesto. Cantidades exageradas de estos movimientos pueden limitar la ejecución del proyecto y hasta en determinado momento puedes anular su ejecución. Entonces, por eso les decía que cuando hacíamos el diseño vertical, no podemos empezar a decir que la cota roja está 2 metros por encima, 4 metros por encima, 3 metros por debajo, porque debemos tener en cuenta primero si hay estructuras que ya tienen una altura definida y que no las podemos variar. Debemos tener en cuenta también si amerita esos cortes tan exagerados y por qué los estamos haciendo. Amerita también saber qué requerimientos mínimos de pronto hay para control de drenaje, de altura de lluvias, de aguas cuando se producen las lluvias más fuertes. Toda esa parte, si necesitamos realmente subir esos valores así tan altos, o si cortamos, de pronto tenemos el efecto contrario y es que nos podemos inundar. Entonces siempre debemos analizar el entorno. El entorno es si hay estructuras vigentes que tengan acceso, que tengan una altura que no se puede modificar. Entonces nuestro diseño debe estar concebido con las alturas ya existentes. Esto se da más que todo cuando hacemos diseños en zonas urbanas. Cuando usted va a diseñar una curva vertical en una zona urbana, usted no puede decir voy a cortar 3 metros, porque usted no puede dejar la casa allá arriba sin acceso y nadie va a subir 3 metros del andén a la casa 3 metros. Entonces uno no puede hacer cosas que van en contra de lo que realmente es posible. Las alturas más grandes las vamos a encontrar cuando estamos trabajando en zonas rurales. ¿Ya? Ahí van a haber muchos más volúmenes de corte y terraplén porque estos van a ser manejados dependiendo el terreno, dependiendo la zona hidráulica por la que se esté atravesando también y dependiendo las características de pendiente que estemos buscando. ¿Ya? Entonces, aquí con estos volúmenes totales ya nosotros podemos entrar a compensar y a sopesar cuánto cuesta este trabajo en valor monetario dentro de un presupuesto general, ¿ya? El corte nos está diciendo que tenemos que excavar, que tenemos que recolectar, que tenemos que tomar ese material y botarlo y que se tiene que hacer en un sitio dispuesto y aceptado por el entorno, porque recuerden que no podemos afectar la parte ecológica, ambiental de los sitios. Entonces todos debemos tener un sitio dispuesto acorde al material que se esté desechando. No debemos afectar las zonas hídricas que tenemos cercanas y los volúmenes de terraplén también debemos entonces empezar a calcularlos dependiendo del material que se vaya a colocar. No es lo mismo colocar un relleno básico que
colocar un relleno que ya es una base o una subbase, porque las características son totalmente diferentes, tanto en las características físicas del material y su comportamiento, como en lo que puede costar distintos materiales en la medida que nosotros hacemos cualquier tipo de trabajo con ellos, ¿ya? Entonces van a haber materiales más costosos que otros, así como también excavaciones más costosas que otras, dependiendo del suelo que se vaya a excavar y la incidencia que tiene el material, ¿ya? Entonces, esta cartera siempre será una parte importante del presupuesto, ¿ya? Usted cuando hace su diseño tiene que entregar no solamente toda la parte geométrica, sino que tiene que llegar también al cálculo de volúmenes para poder incluir esto dentro del presupuesto. Entonces, para terminar, vamos a mirar lo que son los planos planta-perfil. Esta es una idea como general, en donde podemos ver la aplicación de cómo se presenta cada una de las cositas que hemos ido calculando independientemente y que nos han conformado el diseño total, ¿ya? En este plano planta-perfil se llama así porque tenemos en el mismo plano, tenemos lo que corresponde a la planta y tenemos lo que corresponde al perfil, ¿ya? ¿Qué es la planta? Recuerden que es lo que hicimos cuando hicimos el alineamiento horizontal, es decir, el diseño geométrico horizontal, las curvas circulares simples o curvas espiralizadas, dependiendo de lo que se haya diseñado, ¿ya? Entonces aquí podemos ver los tramos rectos, aquí hay una curva, aquí hay otra curva, acá hay otra, aquí tenemos otra, los demás son tramos rectos o tangentes. Todas estas son unos tramos rectos. Recuerden que los diseños siempre están conformados por tramos rectos y tramos curvos, tanto los diseños horizontales como los diseños verticales. Entonces ahí tenemos cómo nos queda configurado. Ahí se ven los dos líneas que conforman la parte de los carriles, es decir, que sé cuánto vale el carril, hasta dónde llega el carril, si me está interfiriendo con alguna vivienda, con algún predio. Ahí tengo la demarcación de toda mi calzada como tal. Además, podemos ver aquí unas escalas que me dicen cómo puedo trabajar esta parte. Tenemos aquí la ubicación del norte. Estas líneas horizontales y verticales que se ven corresponden a las coordenadas que siempre hemos venido trabajando, porque cualquier punto se puede referenciar topográficamente a través de su coordenada norte y de su coordenada este. A pesar de que aquí se ven las coordenadas totalmente verticales, la mayoría de los casos los planos quedan girados, es decir, que el norte no siempre va a estar mirando de manera vertical hacia la parte de arriba. Lo más seguro es que el norte quede un poco girado. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es tratar de que cada plancha esta hoja donde estamos trabajando, que están viendo ustedes ahí, quede con la mayor cantidad de información, sobre todo cuando los proyectos son muy largos y no podemos tener 1000 planos. Es más difícil tener 1000 planos que tener 500. Entonces, uno siempre trata de que la información sea clara, se vea, pero tener el menor número de planchas posibles para no empapelarnos con tanto plano y llegar siempre a un buen resultado. Cuando tenemos varias planchas, debemos tener un espacio de traslapo entre la plancha anterior y la plancha siguiente, es decir, que yo pueda ver un poquito de hasta dónde llegó la anterior y continuar con lo que sigue. Eso nos da claridad de lo que tiene el plano anterior y lo que va a tener el siguiente. Acá arriba, ustedes ven muy pequeñito una tabla. Esa tabla que está ahí es una tabla que resume todos los elementos geométricos que tiene nuestra vía. Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, y es más, eso, ya ese cuadro resume todas
todas las curvas que tenga posibles, uno lo va colocando y ahí encontramos en esa tabla cuánto vale E, cuánto vale la T, cuánto vale la cuerda larga, cuánto vale la longitud de la curva, cuánto, todo. Es decir, ahí ustedes encuentran por cada curva cuáles son las coordenadas, todas las indicaciones, el radio, la velocidad, todo va a estar ahí en esa tabla. Elemento por elemento, curva por curva, ¿ya? Es decir, en el plano usted va a resumir las cosas importantes que usted diseñó. Ya usted va a tener un informe acá donde podrá resumir todo lo escribir todo lo que hizo, cómo lo hizo y todo colocar, pero el plano debe resumir las partes más importantes. Los elementos son importantes, ¿ya? El número de curvas es importante, la abscisa que se vea, ya aquí, estas líneas aquí llevan su propio abscisado, cada 10, cada 20, aquí tengo cuál es el punto donde empieza la curva, todo, el PC, el PT, todo lo voy viendo ahí. Esa sería la parte de mi diseño original donde se observan las curvas. Hay una parte que también es del diseño horizontal y esta sección que queda intermedia, aquí hay estas plantas y aquí hay perfil, ¿ya? La parte de arriba es planta, la parte de abajo es perfil. Generalmente en esta parte media uno coloca el desarrollo de peralte de cada una de las curvas que están arriba diseñadas. Entonces, miren que acá habían 1, 2, 3 y 4 curvas. Por lo tanto, abajo, en este plano, deben estar los desarrollos de peralte de esas 4 curvas. Es decir, que este peralte que está aquí corresponde a la curva que está aquí. Este peralte que está aquí corresponde a la segunda curva que estoy mostrando. Este peralte que está acá corresponde a la tercera curva y este peralte que está aquí, espérense un momentico que hice la raya. Y este peralte que está acá corresponde a la curva que está aquí, ¿ya? Todas las curvas mostradas en el plano deben tener, además de los elementos, el desarrollo de peralte. Ahí usted va a poder ver si los peraltes son iguales, si hay un peralte que es mayor que el otro, cuál es mayor que el otro, cómo lo desarrolla, hasta dónde lo desarrolla. Ahí está ubicado todo lo del desarrollo del peralte, ¿ya? Cualquier información de peralte usted se dirige a esa zona. Entonces, hasta ahí tendríamos nosotros la parte de diseño horizontal, todas las curvas y tenemos el desarrollo de peralte como tal. Además, en la parte de abajo, entonces hablábamos de que teníamos una parte en perfil. Podemos observar entonces que aquí en este plano, voy a colocarlo en café. Lo que voy a colocar en café, miren que es el terreno que está subiendo y bajando con las características naturales que él tenía en el momento en que se empezó a realizar el diseño. Miren que no es uniforme, no tiene una pendiente definida, cambia abruptamente. Ese es el terreno natural. Pero la línea negra que no le hice sombreado, esa línea negra, si ustedes la ven, ya ahí sí tiene unos tramos rectos. Aquí hay una curva. Aquí hay una curva. Aquí hay otra. Acá hay otra curva. Aquí hay otra curva. Acá hay otra curva. Ahí está el punto de inicio, el punto final de la curva, la longitud y todo. Ahora, ¿dónde ubico las longitudes? Aquí en este espacio que está aquí, yo aquí tengo cuánto vale LB. Aquí aparece entre puntico y puntico la longitud de cada una de esas curvas verticales. También vamos a tener la pendiente de cada una de esas curvas verticales. Es decir, que ahí tenemos un complemento de cómo es lo que estamos nosotros utilizando con respecto al diseño vertical. Aquí vamos a tener entonces los tramos curvos y lo que nos queda van a ser los tramos rectos o tangentes de nuestra parte vertical, las tangentes verticales efectivas que nos quedan entre cada enlace.
Entonces, así como acá en la parte del diseño horizontal, a cada curva le correspondió un peralte, aquí a cada curva le tenemos el valor de LB, situado con cada una de las curvas que se describen en la imagen, ¿ya? Entonces, debo tener completo lo que tengo en planta o lo que tengo en perfil complementado con los elementos que yo esté evaluando. Y lo último, esta parte de acá que se ve pequeñita, pero que se ven como dos casillas, aquí hay dos hileras de casillas, eso corresponde al diseño vertical también, y ahí tendríamos entonces cota negra y cota roja para saber si nuestro trabajo es positivo o es negativo, para saber si estoy por encima o por debajo del terreno natural. Y allí tendríamos entonces de manera general lo que corresponde a la planta y al perfil. La parte de abajo de nuestra plancha ya corresponde a toda la información del proyecto, es decir, es la marquilla. En estas zonas que están en blanco puedo colocar lo que son logotipos de las instituciones, de la persona que diseña, todo lo que uno pueda complementar dependiendo quién esté mandando elaborar este diseño. En las casillas siguientes, quién elaboró, quién revisó, la fecha, puede ser la escala. Aquí si alguien revisó las observaciones se van anotando en esta parte, si tiene actualizaciones, versiones nuevas, ahí se va anotando. Acá tenemos la escala, aquí tenemos el nombre del proyecto, de general, lo que contiene el plano. Ahí empezamos a mirar entonces toda la información que usted crea conveniente para que la persona que tome esa plancha, ese plano, ya sepa en qué lugar está, de qué proyecto se habla, qué número de planchas hay, cuál es el número de la plancha. Acá también se coloca plancha 2 de 10, plancha 2 de 50, plancha 1 de 1. Ya uno sabe cuántos planos hay y por qué plano está trabajando. Ahí entonces también uno coloca dónde tiene guardado el archivo, cómo se llama el archivo digital, todo, la escala, todo lo que uno pueda tener como mecanismo para guardar la información de este tipo de proyectos y para que la persona que lo reciba tenga claro de qué se le está hablando y a qué se está refiriendo la información que está en la parte superior. Entonces, así como lo ven, este sería un modelo de el resumen en un plano planta-perfil del diseño geométrico de un tramo vial. Como hablamos de que el diseño geométrico está compuesto por la parte horizontal, la parte vertical y las secciones transversales, miremos que aquí como tal no podemos colocar las secciones transversales porque las secciones transversales son bastantes. Recuerden que se hace por cada sisa de trabajo, la 0, la 10, la 20, la 30. Entonces, si tenemos 1000 secciones, no podemos meter 1000 secciones aquí en esta parte ni llenar el plano de secciones. Entonces, lo que se hace es que por un lado se hace el plano planta-perfil con la información que les acabo de mencionar y por otro lado, ya no ni siquiera en planos, a veces se hacen muchas secciones en una hoja como esta de todas las secciones que estemos trabajando o si usted la quiere ingresar dentro de su informe en tamaño carta, también puede ir haciendo secciones e irlas incluyendo en las hojas normales del informe. Se entrega de ambas maneras. Lo puede presentar como un plano de secciones transversal o lo puede hacer por cantidades menores, las que pueda usted meter dentro de una hoja de trabajo normal, que en la mayoría de los casos, pues el tamaño más utilizado es el tamaño carta, ¿ya? Ahora, aquí a veces se coloca en alguna de las partecitas una sección general, se aplica como la sección más descriptiva, pero no aplica para ninguna sisa, sino es como un contenido específico de si tiene berma, si tiene andén, si tiene cualquier característica que usted pueda dar de la sección tipo, la puede colocar ahí. Pero cuando ya va a dar datos específicos, tiene que hacerlo de una manera como la que está en este lado. Este plano tenía varias secciones transversales. Yo recorté una para mostrársela, en donde aquí podemos encontrar la abscisa. Miren que esta es la abscisa 610. Luego te dicen la cota negra, la cota roja y tenemos el área de corte y el área de relleno.
Miren que aquí tenemos los chaflanes. Miren que aquí tenemos la Y y la X, a qué distancia está y a qué altura también está. Entonces, aquí tendríamos los chaflanes y acá tendríamos entonces, miren, aquí tenemos bombeo, cuál es la cota en el eje, la cota en los bordes, y aquí, dependiendo de los elementos que tengamos posteriores, pues vamos a tener las cotas que le siguen a esa parte. Entonces, esta apenas aplicaría para la 610. De la misma forma como hay para la 610, tendríamos que hacer una sección similar para la 620, para la 630, para la 640, para la 650 y así sucesivamente hasta llegar hasta la última sección que se esté analizando. Con estas áreas de corte y de relleno que aparecen ahí, es que se construye la cartera de cubicación y se sacan los volúmenes de corte y de relleno. Entonces, de manera general, aquí les he mostrado como el resumen de la presentación de cómo se presentan esta parte de informes como tal a nivel de planos, que es la información que ustedes deben entregar, que debe ser de manera clara, concisa, precisa, y adicional a esto, pues deben tener unos informes de manera escrita, para los cuales les recomiendo siempre tener la parte técnica de la mano y una buena ortografía y que las cosas se den de la manera más clara y sencilla posible. Recuerden que los informes no solamente los leen los ingenieros, sino que también hay una serie de profesionales que trabajan en un mismo proyecto que también llegan a leer esos informes. Entonces deben ser escritos de manera técnica, pero que sean entendibles por las personas a las cuales les va a llegar este tipo de informe y contener la información detallada de dónde salen cada uno de los requerimientos o cada una de las decisiones que usted está tomando. Entonces, hasta aquí llegaríamos nosotros y hasta aquí se incluiría en el parcial final. Recuerden que el parcial final iría desde la parte de distancia de visibilidad que empezamos cuando dimos después de entre tangencia sobre ancho, distancia de visibilidad, toda la parte de longitud de cálculo de la longitud de la curva vertical, las cotas rojas, también vimos la parte de áreas y de volúmenes que vimos en el día de hoy y hasta ahí pues llegaríamos en la parte de la nota del tercer parcial que lo estaríamos haciendo el próximo miércoles en el horario normal. Entonces, si tienen alguna pregunta, sería el momento preciso para hacerla. O si no, pues ya nos despediríamos y nos veríamos entonces el próximo miércoles para finalizar con las actividades de exámenes de la asignatura como tal. Si alguno tiene alguna pregunta. La nota del segundo parcial te digo que era para esta semana, ¿no? Sí, pero he tenido problemas porque se me ha ido mucho la luz. Ayer por lo menos desde las 5 de la mañana hasta casi las 8 o 9 de la noche estuve sin luz y se me ha dificultado. Tengo varias cositas acumuladas, pero ya de esta semana yo prometo pues ya ponerme al día porque ya no hay espera de más nada. Y sí, yo sé que estoy un poquito atrasada con esa parte, pero estoy tratando de ponerme al día con ustedes con respecto a esa nota que es la que les estoy debiendo. Y pues, como les digo, se las daría en esta semana y ustedes ya harían el parcial el miércoles. Sería la última nota de evaluación y estaríamos entregando notas final para dentro de 15 días. Que sería la semana de ingreso de notas. Yo igual las voy a estar montando, se van a ver reflejadas en plataforma como tal, ustedes lo van a ir viendo reflejadas en su plataforma y los que tengan de pronto alguna situación de querer de pronto hablar sobre la calificación, pues entonces estaríamos estableciendo el espacio para revisar esas notas y que ustedes puedan tener la oportunidad de mirar si la nota está bien o si tiene algún error, pues se corrige antes de tomar la nota final.
Bueno, señor, muchas gracias. Recuerden que también las notas de práctica deben estar listas para la otra semana, arriba. Entonces, los que están haciendo prácticas, por favor, pues vayan haciéndolas a tiempo para que entreguen los exámenes y también los informes y les entreguen la nota final. Porque para poder entregar la nota final